Claro, dijo esta vaina, claro, ya no tengo... Hola amigos de La Mula estamos aquí en una mesa extraordinaria por todo lo que ha pasado ayer en el Congreso, la presentación y la aprobación casi multitudinaria y entre aplausos del nuevo gabinete ministerial, el gabinete de cierre de este gobierno, liderado ahora por el exministro de Defensa, Walter Martos, para conversar un poco de qué está pasando o cómo así el Congreso de rechazar a Cateriano ha pasado a darle una aprobación casi masiva al nuevo gabinete. Estamos con nuestros amigos, ya siempre amigos de La Mula, Hernán Chaparro y la periodista Jacqueline Fox. Con ambos vamos a conversar de esto. Vamos a empezar contigo, Jackie. Es la primera vez que un gabinete recibe tantos votos. Jona Castro en El Comercio dijo que en promedio era 60 votos, ¿no? Para un gabinete que recién empezaba. Pero este parece de un gobierno que recién empieza, con una mayoría en el Congreso, como si tuviese una bancada en el Congreso. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso recularon después de las críticas contra Cateriano? ¿O acaso qué está pasando? ¿Había una negociación? ¿Cuál es tu visión, Jackie? Diría por lo menos tres cosas. Habría una lista muy larga de factores que decir por los cuales el Congreso votó de esa forma, pero diría por lo menos tres. Una primera es que el primer ministro no fue a incomodar ni a molestar al Congreso, ¿no? En la parte que supuestamente es prioritaria para el gobierno respecto de las próximas elecciones y en lo que el Congreso tiene decisiones pendientes, ¿no? De las normas respecto, las normas que van a regir para las próximas elecciones. El primer ministro hizo una alusión de costado, ¿no? Muy tangencial al final, muy suave al final, o sea, no exigió, no los apuró, no les dijo qué va a pasar con los candidatos sentenciados que todavía no están impedidos de postular, ¿no? Toda esa alusión a la reforma política, por decirlo de alguna manera, fue muy ligera y en un tono en el que casi ni se le escuchó, ¿no? A pesar de que era el cierre. Segundo, que el primer ministro no necesariamente hace política como la hacía Cateriano y como la hacía el primer ministro Ceballos, ¿no? El primer ministro Cateriano es un hombre que realiza acciones, ¿no? Desempeña acciones normalmente en el terreno, muy mediáticas, pero no tiene las características de hombre político como las tenían los otros dos, y creo que eso en cierto modo puede tranquilizar al Congreso, ¿no? O sea, que no van a tener que estar peleando terriblemente con un político experimentado, sino que posiblemente van a tener que negociar puntualmente cosas con el presidente del Consejo de Ministros. Y la tercera cuestión que mencionaría es que después de la salida, después de el no voto de investidura para el primer ministro Cateriano, el nuevo ministro Martos tuvo varios días para armar su presentación de ayer con todos los insumos que fueron soltando los congresistas a lo largo de los días, ¿no? Es decir, como que le dijeron, mira, toma, con todo esto haz tu presentación, y más o menos armó con esa guía. Era una receta cantada, ya. Sí. Bien, Hernán, para ti, ¿qué ha pasado? Claro, ¿Ya arreglado, negociaron? No, mira, yo creo que esto marca como una etapa, ¿no? O sea, el fin de una etapa, el comienzo de una despedida de Vizcarra. Yo en algún momento escribía que Vizcarra finalmente creo que se ha recordado como el presidente que vivió de crisis en crisis, ¿no? O
sea, todo su periodo ha tenido que pasar de una crisis a otra, a otra, a otra, ¿no? Y crisis donde muchas veces la confrontación con el Congreso fue parte de toda una historia, ¿no? Con la no confianza a Cateriano, se marcó claramente que eso ya no va a continuar por los temas legales que conocemos. Ya las herramientas que tiene el Ejecutivo para estar en condiciones de igualdad con el Congreso hoy ya no las tiene, no puede disolver precisamente el Congreso. Entonces, lo que tenemos es con mucho más mecanismos de presión y que ya más bien es más desbalanceado, diría yo, y que lo ha hecho sentir con Cateriano, ¿no? Aparte que hubo una serie de cosas, creo que Cateriano, por ejemplo, leyendo que le iban a negar la confianza, fue mucho más enfático todavía en su discurso, y si podía caer antipático a algunos, pues cayó peor, ¿no? Y fue más enfático en una serie de temas polémicos, que eventualmente, si él hubiera creído que tenía un espacio de negociación, quién sabe, no ponía tanta tinta cargada. Hemos tenido lo contrario, más bien, ¿no? O sea, como decía Jackie, ya me enteré todo lo que quieren y ahora sé de que no debo hablar. Entonces ha evitado todos los temas calientes, ¿no? Y ha dicho todo lo que tiene que decir para agradar a este nuevo interlocutor empoderado, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Y es cierto que ha tocado unos temas que son importantes en lo que él nos está transmitiendo. Lo que él ha dicho finalmente es, oye, este es un gabinete que se va a dedicar a manejar la operación respecto a la pandemia, que es importante. Algunas cosas vamos a hacer sobre temas económicos. A mí la verdad no me queda muy claro por dónde vamos. Y después todo lo demás ha quedado ahí, mejor no lo toquemos, ¿no? Claro. Creo que ese es básicamente por lo que ha optado, ¿no? Es más que todo una actitud del Ejecutivo que una regulación del Congreso. Sí, y creo que además la actitud de él, o sea, es totalmente distinta, hasta el tono de voz, ¿no? Su tono de voz respecto a lo que fue lo de Cateriano es totalmente otro. Mucho más corto, ¿no? Con los énfasis del caso, bueno, el tema de salud que se reclamaba, y gestos, ¿no? O sea, este gesto que rápidamente hoy, fíjate, ¿no? De convocar a los congresistas en las acciones del gobierno. Es cierto que Vizcarra, con eso termino, estuvo buscando respaldar, digamos, las acciones en gobierno central, gobiernos regionales y alcaldías. Y ha habido dificultades de implementación en todos esos niveles. Entonces, claro, salió este asunto de, oye, así como en Arequipa, podríamos hacerlo en otras regiones si no ejecutan bien, una. Y dos, queremos que el Congreso también participe, ¿no? Es un tema meramente político, porque el congresista no tendría ninguna capacidad ejecutiva, pero ya hoy está una congresista, como sé que ministro, paseándose en alguna parte del país repartiendo ayuda. Debe estar feliz porque se debe sentir ya en plena campaña, ¿no? Claro. Ese es otro factor, ¿no? Muy, muy importante la campaña. Ahora, Eso Vicente Ceballos, justo iba... Eso lo dijo ayer el ministro en su mensaje, ¿no? Mencionó un momento en el que él pudo viajar con una congresista y dijo que va a seguir haciendo eso. Y eso es lo que los congresistas quieren, pero desde el día 1 de la pandemia. Recordemos que Merino, ¿no?, estaba pensando en hacer estas acciones de control o de supervisión de la emergencia sanitaria, apenas se instaló el Congreso. Eso es lo que ellos quieren hace tiempo, aparecer. Y perdón, acuérdate, y mira, y además creo que es subrayado el gesto de Martos, porque ¿quién fue el que negó el avión para hacer un pleno descentralizado? Martos. Él. ¿Y quién es el que ahora invita a los congresistas a pasearse para hacer, digo yo, campaña?
Ya. Marzo, claro. Esa es la nueva lógica del baile. Claro. Vicente, justo continuando con esa lógica, Vicente Ceballos venía con un gabinete ya desgastado, ¿no? Antes de Cateriano. Cateriano empezó con unos errores, digamos, que eran graves, como el nombramiento del ministro de Trabajo, que era, bueno, y el ministro de Energía y Minas, que ambos eran cercanos a familiares de Cateriano. Esto último ha sido corregido, ¿no? O sea, ya no está ni el ministro de Trabajo ni el ministro de Energía y Minas. Y ya no están en el nuevo gabinete liderado por Walter Martos. Vizcarra, ¿puede decirse que es el gran ganador, Jacqueline? Contigo empezamos. O sea, ¿quién es el gran ganador de todo esto? ¿Del voto de confianza de ayer? Claro, o sea, ya se acabó la tormenta, ya estamos en una etapa de calma. ¿Quién gana con esto? Lo que pasa es que ayer fue ayer, o sea, no sabemos qué viene, no sabemos qué viene en el Congreso. Para mí lo que ha ocurrido ayer es simplemente que los ministros que fueron, los ministros a quienes que tomaron juramento la semana pasada pueden seguir trabajando. Eso es lo único que ha pasado para mí ayer, ¿no? ¿Qué viene mañana, la otra semana, respecto de la relación Ejecutivo-Congreso? No sabemos, porque incluso en una misma sesión, un congresista puede decir una cosa y 40 minutos después dice, no, yo no dije eso que dije, ¿no? Como pasó ayer con Vega respecto de los bomberos, o lo que ha ofrecido ayer Urresti, que él ofrece que no van a hacer nada contra SUNEDU. Cada vez que algún congresista tiene alguna declaración así de enfática, yo digo, eso parece un anuncio de exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo simplemente diría que lo que ha ocurrido ayer es que los congresistas que fueron designados la semana pasada podrán seguir trabajando. ¿Qué más viene? No sabemos. Bacán. Hernán, esta tensa calma o esta calma, digamos, después del enfrentamiento tan agresivo que ha venido incluso desde que empezó la pandemia entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? ¿Esto se puede reproducir o se puede, perdón, reflejar en las encuestas? O sea, no sé si a ojo de buen cubero podrías decir quién va a sacar más réditos de esto. Sí, pero un tema previo que quería comentar, y la mencionaba ya aquí, es que para terminar de entender, aunque creo que uno puede vaticinar más o menos por dónde van los tiros, esta nueva relación, que yo creo que acá el tema es una nueva relación entre Ejecutivo y Congreso. Eso es para mí lo más importante. Y en esta nueva relación donde se está nivelando y donde el Congreso está poniendo más temas sobre la mesa, o más que temas, más muestra de poder, lo que va a ser importante es mañana, ¿no? La interpelación al ministro de Educación. Y bueno, no sabemos cuándo, porque se ha pospuesto la interpelación a la ministra de Economía. Eso nomás ya es un mensaje de cómo van las cosas, ¿no? Creo que eso va a terminar de completar la película, ¿no? Por lo menos para tener un poquito más de visión. Ahora, ¿cómo esto repercute en las encuestas? Mira, normalmente cada vez que se preguntó en una encuesta o se ha preguntado en una encuesta, ¿qué esperas tú, ¿no? De la relación entre Ejecutivo y Congreso? La gente siempre lo que pide es que conversen, que pongan los problemas del país por delante, ¿no? Claro, cuando ya la gente percibía que del lado del Congreso, como fue con Vizcarra, ¿no? Había una voluntad de cero interés, teníamos estos 65% de apoyo al cierre del Congreso y el 80 y tantos por ciento de apoyo a la disolución, ¿no? Pero no es la primera opción de la gente. La gente siempre premia, y creo que también es uno de los motivos por los cuales hay este cambio de actitud del lado de los congresistas, que haya como acercamientos. Claro, la gente lo que quisiera es votos a favor, sino es acuerdos sobre los temas que a la gente le urgen, ¿no? Claro. Y yo creo que eso puede repercutir, o por lo menos no llevar a que los puntajes, si estaban hacia abajo, continúen hacia abajo.
en sí. Bueno, Jackie, ya que no podemos hablar o tú te niegas a decir quién va a ganar con todo esto, porque uno nunca sabe qué puede suceder con los congresistas, ¿podemos tener al menos quién es el gran perdedor? O sea, puede decir, no sé, Cateriano y lo que representa Cateriano o lo que representaba en el momento en el que él se presenta ante el Congreso. No, yo diría que los que siguen perdiendo son los grupos de ciudadanos que durante toda la pandemia han estado más afectados, ¿no? He escuchado, o sea, quisiera sinceramente no referirme al ex primer ministro Cateriano porque él ya no está activo en este momento en este tipo de decisiones. Ayer cuando el primer ministro Martos hizo referencia al pago de bonos que va a continuar, no tuvo, digamos, el cuidado de reconocer los problemas que ha habido en el pago de bonos en zonas rurales y en zonas amazónicas, en comunidades amazónicas, donde ha habido contagios en el pago de estos fondos. Él dijo, vamos a asegurarnos de que los pagos cumplan los protocolos establecidos, ¿no? Que los pagos de las empresas de valores cumplan con los protocolos. Pero no es una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Cuando yo me he detenido a volver a mirar qué cosa dijo, no es así, ¿no? O sea, no es que llegó un señor de la empresa transportadora de valores y que no usó gel y que se hizo una aglomeración. No, nomás eso no es. El punto es que hacen viajar a personas que viven en una comunidad para que vayan a otro lugar, a un centro poblado que está a 1 hora, a 2 horas, y en ese trecho, en ese viaje, ese es otro momento de contaminación. Claro. Y a la vuelta es otro momento de contaminación. Lo que yo diría es que hay varios temas que han sido problema a lo largo de estos meses de la emergencia sanitaria por esta... Creo que sí. Por esta... Uy, se fue Jackie, ¿no? Sí. Bueno, Ahí está, pero... sí, continuamos ya cuando venga Jackie que redondee su idea. Hernán, ¿el proveedor con esto siguen siendo los más vulnerables también para ti? Sí, no, mira, yo creo que, a ver, yo creo que coincido con lo que decía Jackie de que la población sigue ahí, o sea, tanto en términos, o sea, no hay nada nuevo, por lo menos, bueno, hay algunas medidas, hay algunas medidas, pero no se ve gran cambio en todo lo que sea manejo de pandemia, cosas que ya se habían anunciado antes, y en lo que es empleo y reactivación económica, muchas ausencias. Pero además creo de que, digamos, si había un sector del empresariado que se sentía como animado con el discurso de Cateriano, hoy no creo que encuentre algo particular ahí, ¿no? O sea, en el gabinete no encontrará nada especial tampoco. Y a mí me preocupa un poco eso, ¿no? Que finalmente en esta lógica de acomodarse a los ánimos congresales, estemos básicamente aguando posiciones para pasar, digamos, y evitar el conflicto político y cada quien, bueno, que siga haciendo su juego. Es como si finalmente el mensaje fuera, bueno, ¿sabes qué? No te toco, no me toques mucho y déjame más o menos hacer lo que estoy haciendo, cosa que no va a ser sostenible porque tenemos una coyuntura electoral, es un congreso y partidos que están ávidos de hacer campaña, la paz no va a durar nada. Claro, ya. Por lo menos por el lado del Congreso, ¿no? Claro. Y en el camino, que es un poco tu pregunta, la gana sigue siendo la gente, finalmente la ciudadanía, sea pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario, el ama de casa, porque la verdad que no se ven
muchas medidas muy claras y muy diferentes, ¿no? Claro. Algunas personas, bueno, algunos creen que el gobierno ha cedido en ciertas demandas polémicas del Congreso para conseguir este voto de confianza, como el ministro Benavides, ¿no? O sea, no sabemos todavía si van a entregar la cabeza del ministro y qué significa eso, ¿no? O sea, en el último año de gobierno, el Ejecutivo ya debilitado, sin armas, sin el arma poderosa de poder o no poder cerrar el Congreso, y está un poco amenazado, digamos, por esta institución. ¿Esto es posible? ¿Es posible que se haya negociado la cabeza del ministro Benavides? Contigo, Hernán, continuamos y luego retomamos con Jackie. Sí, la verdad que es una posibilidad, ¿no? La verdad sería, digamos, un tema, pero no sé, cuando estaba Pepe Carr, o sea, al comienzo salió Saavedra y entró otra persona que continuó esa política. El tema es si acá solamente habría algo así como el gesto político de dejar que una persona que ha sido cuestionada, creo yo injustamente o muy injustamente, salga, sino si va a haber continuidad de política del ministerio finalmente, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Claro. Esperemos que no haya pérdida de todo lo avanzado, ¿no? Porque más, perdón, y el tema es que sobre su miedo y su acción puede haber una serie de observaciones y una serie de posibilidades de mejora, pero que no pasan pues por la acción de lobbies que tienen fines meramente mercantilistas, ¿no? Claro. Jackie, nos decías antes de que se corte que Sí, disculpas. ¿a ti te parecía que las personas que han sido más vulneradas en este contexto de pandemia son las únicas que están perdiendo? Sí, porque no he visto en el mensaje cuando ha habido alusión a este problema específico que ya ha sido incluso mostrado por la Defensoría del Pueblo, no se ve por parte de la cabeza del gobierno conciencia de que hay algo por corregir para que no vuelva a producirse el contagio durante el nuevo pago de bonos. Porque no ha habido una comprensión de cuál fue el problema, ¿no? No es solamente una cuestión, no sé hasta dónde me escucharon antes de que saliera del aire, pero no En es los una viajes, que cuestión los nada contagios más... estaban en los viajes. Uh-huh. Exacto, que los desplazamientos son otro factor de contagio, ¿no? Cuando las personas las hacen retirarse de su lugar donde viven. Y el otro grupo que tampoco fue mencionado ayer en el mensaje del ministro Martos, son los escolares que no pueden seguir las clases por Aprendo en Casa. Sobre ellos no ha habido ninguna mención, ya no diré que las tablets, porque eso requiere un tiempo para un nuevo proceso de compra, pero si no es eso, no hay ninguna otra propuesta que haya planteado el primer ministro de mayor articulación con las municipalidades, con organizaciones que tengan internet, nada, absolutamente nada. Las tablets no es la única salida, ¿no? No, pues. Entonces a mí me preocupa que los grupos que ya estaban padeciendo diversos tipos de problemas, no solamente en la salud, sino por otro tipo de afectaciones laborales, en la educación, por una inadecuada gestión de los servicios sociales para personas que son vulnerables desde antes, eso no ha sido enmendado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para mí esas son las personas que aún están sin Los ser que permanecen visibles. Sí, invisibles. y incluso ha habido algunas personas que ayer destacaban que el ministro Martos mencionara problemas complicados como Espinar y Bretaña, ¿no? El lugar donde ha sido el enfrentamiento la madrugada del domingo, Uh-huh. y el ministro dijo, condenamos la violencia, venga de donde venga, ¿no? Los disparos salieron de la policía, ¿no? Entonces, esa declaración de condenamos la violencia, venga de donde venga, es como cuando alguien ofende a alguien y después de que lo atacan por haber ofendido, por haber insultado, dicen, ay, si es que alguien se sintió ofendido, disculpas.
¿no? Claro, Claro. claro. Sí. No, mira, yo no pude ver en directo el mensaje, he estado viendo más bien reconstrucción y analizando luego, pero digamos, por lo menos yo todo lo que he revisado es en el tono de esto que menciona Jackie, ¿no? Que es muchas declaraciones así bien generales, ¿no? Eh, Ujú. y ya es como que para pasar hasta que llegue el voto. Porque hay un Ujú. montón de temas o que ya se habían anunciado antes o que han sido manifestaciones, eso, digamos, De- como muy declarativas, digamos, ¿no? Sí, Sin mayor sí, sí. sustento y ya. Entonces, Jackie, justo hay una... más Quisiera, importante es lo que no se ha quisiera, dicho que lo que se ha quisiera dicho. solo Sí, Jackie. Quisiera solamente añadir en la línea de lo que comenta Hernán, de cómo este mensaje de ayer puede haber, entre comillas, cubierto las expectativas de los congresistas, pero es un problema. En la parte de conflictos sociales, el ministro dijo que bueno, que sí, que van a atender estos asuntos que son prioritarios para el gobierno, y dijo, tenemos un plan nacional de derechos humanos y empresa, ¿no? Y empresas. Esto está en Mm, elaboración desde el año pasado en el Ministerio de Justicia, o sea, no es una cosa nueva. mm. Después dijeron algo de la focalización, no, un fondo de estabilización del canon para los gobiernos regionales o las municipalidades que reciben canon minero. Y esta mañana escuchaba a una economista explicando que eso del Fondo de Estabilización del Canon es un mecanismo que existe hace tiempo para que haya cierta predictibilidad en los gobiernos locales o provinciales que reciben canon, para que cuando baje el precio de los metales, entonces no baje demasiado esos montos que normalmente recibían, Sí, ¿no? tal Entonces, cual. para quienes no estamos así, para quienes no somos súper especialistas en absolutamente todas las cosas, posiblemente mucho de lo que dijo ayer el primer ministro dice, una novedad, otra y otra novedad. No, hay muchas cosas que ya estaban ahí. Jackie, ¿y tú también piensas que es posible que la cabeza del ministro Benavides ya haya sido entregada como parte de esta reconciliación momentánea? Espero que no. Ujú. Muy bien. Creo que estamos sobre la hora. Hernán, ¿alguna reflexión que quieras dejar o alguna opinión que se nos haya pasado para esta mesa? Eh, no, yo creo, en fin, a mí me deja preocupado, la verdad, porque Ujú. de que bien 115 votos, eh, para mí es el inicio de un momento donde el Congreso va a marcar la agenda y con mucha preocupación electoral, y un Ejecutivo que hará lo mejor posible para manejar la emergencia, porque más Martos es lo que es, o sea, es un buen operativo, ¿no? Eso es. Y, Ujú. y hará lo mejor posible en salud. Entonces, y quedan 10 meses por delante en una situación que a nivel sanitario es complicada y a nivel económico es complicada. Ujú. Y yo, insisto, no veo muchas luces de, o sea, inversión pública, pero de nuevo, era como que inversión pública. La inversión pública, sí, pero eso se viene hablando hace rato. Y hay mil Claro. programas de discusión, ¿no? Mm. Jackie, ¿alguna reflexión? ¿También te deja preocupada lo que ha pasado ayer? Bueno, estoy esperando qué va a salir de ese decreto supremo que van a aprobar hoy día con las medidas para seguir contrarrestando la propagación del virus. Ojalá que ese decreto sea suficientemente explícito, porque de lo que dijo ayer no había gran cosa, ¿no? Si quisiera rescatar algo de lo que dijo ayer el primer ministro, esta voluntad de que haya estos expertos que van a ir asesorando o van a ir asistiendo a las direcciones regionales de salud
los lugares donde la situación está en mayor colapso, ¿no? En las regiones que anunció el primer ministro. Esto está ocurriendo con gran demora, está ocurriendo 2 meses después de los pedidos de ayuda que salieron de los gobiernos regionales, pero aparentemente ya hay un grupo de expertos que están con esa tarea. Y entonces, pues a esperar ese decreto que salga hoy día y a desear que trabajen bien las partes. Ojalá simplemente que el Ejecutivo, no por mantener esta supuesta buena relación con el Congreso, se convierta en el servicio de transporte para que los congresistas hagan su campaña electoral, ¿no? Claro, ese es el gran temor, ¿no? Y parece que es inminente. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada más. Muy bien, gracias Hernán, gracias Jackie. Yo les quiero avisar que el día sábado a las 10:30 de la noche vamos a tener una pequeña reunión por Zoom por los 15 años de Útero. Obviamente están cordialmente invitados, ya les pasaré el link para inscripciones y todo. Y bueno, gracias amigos de La Mula, esperemos que el gobierno no recule tanto, ya que el Congreso todo indica que no lo ha tenido que hacer. Gracias amigos, hasta pronto. Nos vemos. Chao.